Saludos estudiantes, vamos a iniciar la clase que hemos programado para este día. Voy a mostrarles unas imágenes con las cuales vamos a abordar el tema que nos corresponde. Ok, muy bien. El tema de hoy, correspondiente al capítulo 1 del libro de texto, se refiere al hábitat y las adaptaciones. Ya en la semanas pasadas habíamos hablado del tema de qué es una adaptación y los tipos de adaptaciones. Entonces hablábamos de las adaptaciones morfológicas, adaptaciones fisiológicas y las etológicas. Y también decíamos que las adaptaciones son estrategias de cada forma de vida para poderse adaptar al entorno, al hábitat, al entorno, el lugar en el cual se desarrolla cada especie, con el objetivo de lograr la supervivencia, es decir, lograr alimentarse, lograr cuidarse y lograr reproducirse. Hoy vamos a centrarnos no tanto en las adaptaciones, sino que nos vamos a centrar en el hábitat, en ese lugar o ese entorno en el cual diferentes especies desarrollan sus modos de vida. Para eso, voy a mostrarles la definición de hábitat. Dice que el hábitat es el lugar concreto que reúne las condiciones de vida necesarias para una determinada especie. Cuando hablamos de esas condiciones de vida necesarias, nos referimos que la especie ha logrado ajustar sus características biológicas al entorno o lugar en el cual ha podido sobrevivir. Pero esto no quiere decir que no haya una respuesta del entorno hacia las especies, porque el entorno o el hábitat cambia, se modifica constantemente. Entonces, esas modificaciones que el entorno va sufriendo, evidentemente provoca en las especies una respuesta en la cual características nuevas o pequeñas variaciones que presenta esta especie van a poder adaptarse mejor a estas condiciones y otras características no tanto. Entonces, durante la reproducción, se van a ver favorecidas aquellas características más idóneas para poderse adaptar al lugar. ¿Ok? Entonces, las adaptaciones y el hábitat están en siempre una relación de retroalimentación o recíproca, ¿verdad? Que permite modificar las características de la especie. El hábitat, como ya les dije, cambia, va variando. Entonces ustedes dirían, bueno, si esto es cierto, el calentamiento global no es un problema porque es un cambio del entorno y por lo tanto las especies no les quedará más que adaptarse para poder sobrevivir. En teoría suena cierto y correcto. El problema es que el calentamiento global, que es un cambio muy acelerado, no da oportunidad a las especies de poderse adaptar. Porque las adaptaciones no son cosas de la noche a la mañana, no es algo tan rápido, son procesos largos, evolutivos, muy extensos, y evidentemente no le da tiempo a muchas de las especies poder sobrevivir, incluido el ser humano. Aquí observamos dos tipos de hábitat, porque los hábitats tampoco es que hay una definición limítrofe, ¿no? Una delimitación fronteriza que nos dice esto es un hábitat para esta especie, esto es un hábitat para estas otras especies, ¿no? Resulta ser que el hábitat puede ser un micro o macro hábitat, ¿no? Y por ejemplo, aquí hay un pequeño hábitat. Esto es un tronco donde viven hormigas. Y este sería el hábitat para las hormigas
de la madera. Y aquí vemos en este otro a un colibrí que se desplaza durante algunas épocas del año, durante una época del año se traslada hacia Centroamérica y luego vuelve a Norteamérica. Pues su hábitat no es tan pequeño, tan reducido como este, sino que representa toda la zona de desplazamiento. Ajá. Entonces ven que el hábitat puede variar de una especie a otra. El hábitat entonces podríamos desminuzarlo, hacerlo más pequeñito, ¿no? Y comenzar a ver qué es el hábitat, de qué está compuesto. Y podríamos hablar que está compuesto de factores. Y estos factores afectan, como decíamos ahora cuando explicábamos las adaptaciones, afectan las condiciones o afectan a los organismos, ¿verdad? Los condicionan evolutivamente y por lo tanto ellos deben de variar. ¿Cuáles son los factores? ¿No? Vamos a clasificarlos en 3 grupos. Los factores físicos, los factores químicos y los biológicos. Los factores físicos se refiere a ese relieve, a ese clima, a la luz, a la temperatura, a la presión, etcétera, que afecta a los organismos. Entonces pensemos en relieve, ¿no? Ok, hay organismos, animales, por ejemplo, pensemos en un animal que se pueden desplazar en llanuras fácilmente, como un caballo. Y todos los caballos, como se desplazan en llanuras, han adquirido características adaptativas para poderse desplazar muy rápidamente en llanuras, poder correr muy rápido. Por eso sus patas alargadas, además sabemos que son muy rápidos porque incluso el ser humano los utiliza en carreras de caballos, etcétera, etcétera. Su hábitat son las llanuras. Pero no podemos decir lo mismo de animales que viven en los bosques tropicales, ¿verdad? Como son el saíno, como son la danta, cuyas características evidentes de sus patas son mucho más pequeñas porque no se desplazan sobre llanuras, sino sobre montañas, ¿verdad? Y sobre quebradas, y entonces sus estructuras morfológicas han variado, ¿no? Y así podríamos dar ejemplos de organismos que se han adaptado al clima, por la luz, la temperatura, las presiones, como por ejemplo los que viven en agua, los que viven en tierra, etc. En el caso de las químicas, se refiere a la abundancia de algunas sustancias como por ejemplo el agua, el aire, minerales. Cuando hablamos de minerales podemos pensar en plantas. Sí, hay plantas que se han adaptado mejor a lugares más ricos en nutrientes y otros a lugares menos ricos en nutrientes. Hay plantas que se han adaptado a lugares desérticos, donde hay poca agua, y otros a lugares más lluviosos. El aire, por ejemplo, ha condicionado las características de algunas especies que pueden vivir con aire como nosotros, ¿verdad? Con gran abundancia de aire, pero que no podríamos vivir bajo el agua porque hay una escasez enorme de agua, de aire, y por lo tanto las que viven en el agua pueden respirar ese poco aire de oxígeno, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Entonces, eso serían químicas. Las biológicas se refiere a esas relaciones para buscar alimento, por ejemplo, que se tiene con otros seres vivos, que condicionan también las adaptaciones, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, cuando pensamos en la gacela en las praderas de África, pensamos en un animal muy rápido. ¿Sí? ¿Por qué es tan rápido? ¿Por qué ha adquirido esas características de velocidad? Evidentemente porque tiene un gran depredador que es sumamente veloz, que le ha exigido tener que desarrollar esas características de rapidez. Entonces estaremos hablando de 2 velocistas muy reconocidos, ¿verdad? En el mundo biológico, ¿no? Pues bueno, los parásitos, las relaciones mutualistas, no solo pueden ser de predación, ¿verdad? Sino mutualistas de apoyo, han permitido que las especies también hayan adquirido adaptaciones diferentes. Es decir, el hábitat, ¿verdad? Está condicionado por estos 3 aspectos, evidentemente fuerzan la adaptación y la evolución de distintas especies. Ahora veamos este otro, esta es una preguntita que nos planteamos, ¿no? Para que ustedes también puedan desarrollar sus actividades. ¿Cuáles factores físicos, químicos y biológicos del hábitat afectaron la adaptación de la taltusa? Bueno, aquí tenemos una taltusa. En Cartago, Costa Rica, podemos encontrar taltusas en la zona norte,
San Carlos, en Cartago, en la zona norte, cerca del volcán Irazú, vamos a encontrar este tipo de roedor. Es un roedor bastante grande y tiene características muy particulares. Cada especie tiene sus características propias. Y entonces nos preguntamos, ¿cuáles factores físicos, químicos y biológicos forzaron a que estas características de la taltusa se hayan desarrollado? Es decir, ¿qué factores de su hábitat han hecho que estas características físicas, ¿verdad? O morfológicas, fisiológicas y etológicas de la taltusa se hayan desarrollado? Pues bueno, primero uno, antes de hacer esto, tiene que hacer una valoración de las características que tiene. Entonces uno tiene que investigar, ¿no? Buscar en internet, en libros, ¿verdad? Ver documentales, etcétera. Entonces uno busca información sobre quién es la taltusa, ¿no? Y cuáles son sus características físicas, ve imágenes, ve fotos. Aquí estoy mostrando un dibujo, ¿no? Pero bueno, es un animal de pelo marrón. ¿Por qué su color? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no blanco? ¿Verdad? ¿Por qué marrón? Es un animal muy fuerte, con grandes mejillas que sirven como depósitos, ojos pequeñitos, una corta cola sensitiva, es decir, que cuando va para atrás en las cuevas, porque vive en cuevas, va hacia atrás, va sintiendo a través de la cola, y grandes garras, ¿no? Entonces uno ya ve las características de la taltusa y uno podría comenzar a pensar, bueno, ¿por qué es que estas características han sido desarrolladas, ¿no? Entonces uno entra a una segunda análisis, ¿no? Vamos ahora a ver cuál es el hábitat en el cual se desarrolla, ¿no? Pues bueno, los terrenos del suelo son arenosos, no son tan duros, son más suaves. Come raíces, ¿sí? Su hábitat tiene que encontrar raíces, es decir, por eso es que vive en túneles, ¿verdad? Porque lo que se alimenta de las raíces, no de las hojas, por eso no anda por fuera, anda por debajo, ¿sí? Y además almacena alimento dentro de sus cuevas. Entonces podemos ver que su hábitat tiene ciertas características. Es un animal que vive por debajo de la tierra, ¿verdad? En tierras suaves, ¿verdad? Donde se encuentra con muchas raíces y además que tiene cuevas y sistemas de túneles sumamente complejos en los cuales se puede desplazar hacia adelante o hacia atrás. Y además, y ahora comenzamos a ver que tiene que escarbar, tiene que sacar la tierra, tiene que transportar alimento. Por eso sus uñas tan grandes. Son túneles oscuros, no son claros, sus ojos pequeños, no tiene que ver mucho, solo tiene que escuchar muy bien, oler muy bien, sentir muy bien. Tiene bolsas en sus mejillas, decíamos, en las cuales puede transportar tierra, puede transportar alimentos. Su color marrón le permite ocultarse, ¿verdad? En la oscuridad, entre la tierra, etcétera. Entonces, las preguntas que uno se plantea, entonces, ¿qué relación tienen sus adaptaciones con el hábitat, ¿no? Entonces, ya vamos a ver que las garras son para ir a escarbar, hacer sus túneles, ¿no? Por ejemplo, podemos agarrar una por una las características y ir haciendo este análisis, ¿no? La pregunta 2, ¿estas adaptaciones explican su modo de vida? Sí, evidentemente ya sabemos por qué es que tiene garras, por qué es que tiene ojos pequeñitos, por qué tiene esa cola, ¿no? Porque tiene ese color marrón. Evidentemente tiene que ver con su forma de vida, que es vivir en los túneles, alimentarse de raíces, etc. ¿Y qué tiene que ver la forma de su cuerpo con la superficie de su especie? Es decir, que su forma de su cuerpo tiene que ver, esas modificaciones que se han logrado hacer tienen como objetivo adaptarse, ¿verdad? Entonces, todos los seres vivos que existan, su forma es una forma que ha sido moldeada en función del entorno en el cual la especie se viene desarrollando. Ok, pongo este modo de pregunta, ¿no? Ahora pongo al jaguar, que antes lo ponían al inicio de la presentación, para que ustedes reflexionen, ¿no? ¿Cuáles son las características biológicas del jaguar? Y entonces ustedes ya se comienzan a analizarlo, lo estamos viendo en una foto, podemos ver que tiene puntos negros, tiene partes amarillentas, sus patas, sus garras son muy fuertes, ¿verdad? Sus colmillos, su cola es gruesa. Digamos, ¿cuáles son las características biológicas del jaguar, ¿no? Y luego nos preguntamos, ¿por qué, no? ¿Y qué relación tiene estas características con el hábitat en el cual se adaptó el jaguar? ¿Verdad? ¿Y cuáles son estas adaptaciones que explican su modo de vida? ¿Y qué tiene que ver la forma de su cuerpo con la superficie
supervivencia de su especie. Entonces uno tiene que hacer una relación de las adaptaciones con el hábitat y cómo el hábitat ha forzado que estas adaptaciones existan y cómo él logró su supervivencia a partir de esos ajustes o estratégicos, ¿verdad? Para poder lograr sobrevivir. Bueno, esto es para que ustedes lo reflexionen, porque en el trabajo que ustedes tienen que hacer con relación a este tema, el capítulo que estamos analizando, capítulo 1, evidentemente van a necesitar estas herramientas que he explicado hoy para poderlo lograr. Entonces, esto sería el temita por hoy y nos estaríamos viendo más adelante. Que pasen bien.